Muchos buscan la victoria en usar equipos complejos, estrategias que nadie entiende o combinaciones rebuscadas. Creen que el éxito en Pokémon está encerrado bajo llave en una caja fuerte, pero se equivocan. El mayor secreto de Pokémon está ahí, a simple vista. Tan solo hay que saber fijarse bien en los detalles que el resto decide ignorar. Hoy voy a enseñarte a ver esos detalles. Vamos a desglosar las estrategias más sencillas pero devastadoras de los combates dobles. Te voy a entregar las herramientas que utilizan los mejores jugadores del mundo y cómo entrar paso a paso en tu primer torneo competitivo con ventaja. Prepárate porque vamos a revelar el secreto que ha estado delante de ti todo este tiempo. Bienvenidos al secreto de Pokémon Champions. Antes de empezar el vídeo me gustaría daros las gracias porque en mi primer vídeo llegamos a 600 likes. Si acabas de llegar y te sientes un poco perdido con los conceptos básicos, te recomiendo que vayas a ver ese vídeo antes de empezar este. Es la base que necesitas para entender lo que voy a explicar hoy. Os dejo el enlace en la descripción. Poco a poco vamos construyendo una pequeña comunidad y me gustaría lanzaros un reto. ¿Podemos llegar a 700 likes en este vídeo? Si lo conseguimos, próximamente subiré otro vídeo, ya que se acaba de anunciar el primer torneo online de Pokémon Champions. Y allí os enseñaré a cómo prepararlo y cómo funciona. Así que ya sabes, si te gustan este tipo de vídeos, dale like, suscríbete y activa la campanita. Como ya sabrás, en Pokémon Champions el formato oficial serán los combates dobles. Si eres nuevo en este tipo de combates, es probable que sientas que todo ocurre demasiado rápido. Climas, campos, ataques que golpean a varios Pokémon. Hoy vamos a diseccionar las estrategias más populares y efectivas en combates dobles. No solo para que dejes de perder contra ellas, sino para que aprendas a usarlas a tu favor. Empecemos por lo más básico. En batallas individuales, los movimientos usan toda su potencia contra el Pokémon rival. En batallas dobles, hay movimientos que afectan a los dos Pokémon oponentes. Pero hay una cosa que no mucha gente sabe, la reducción por propagación. Veámoslo con un ejemplo que todos conocéis. Terremoto tiene una potencia de 100. Mucha gente cree que entonces provocaremos 100 de daño con este movimiento a cada Pokémon rival, pero esto no es cierto. Para mantener el equilibrio, los desarrolladores redujeron la potencia de estos movimientos en 0,75. Si utilizas Pataleta, golpeas con una potencia real de 75. Si usas Terremoto contra dos oponentes, la potencia individual que recibe cada uno es también 75. Muchas veces no debes buscar el movimiento más fuerte, sino el daño más eficiente. Aprender a calcular mentalmente ese tanto por ciento por reducción te permite saber exactamente qué movimiento utilizar en cada momento. Cuando el juego detecta que un movimiento va a golpear a más de un objetivo, aplica esta reducción de forma instantánea, incluso cuando uno de los dos objetivos utiliza protección. Por lo que la única manera de golpear con toda su potencia con estos movimientos es cuando solo queda un Pokémon en el equipo oponente. Ya hemos visto cómo el juego castiga a quien intenta atacar a dos Pokémon a la vez. Pero ¿qué pasa si yo quiero defender a mis dos Pokémon a la vez? Aquí es donde entra el secreto de las pantallas. En combates individuales, reflejo y pantalla luz son muros infranqueables que reducen el daño físico o especial a la mitad, es decir, un 50%. O también Velo Aurora, que hace la función de ambas, aunque para poder usarlo necesitamos el clima de nieve. Pero en los combates dobles de Pokémon la magia se dispersa. Cuando activas una pantalla en dobles, el juego tiene que repartir esa energía protectora entre tus dos Pokémon. Al hacerlo, la reducción de daño ya no es del 50% para cada Pokémon, sino de aproximadamente un 33%. Seguramente en este punto te preguntarás cómo los mejores jugadores del mundo saben si su Terremoto va a ser suficiente para debilitar a un rival o si su pantalla luz es lo suficiente para que su Pokémon sobreviva a un golpe. No están adivinando, usan la calculadora de daño. Con esta herramienta puedes simular cualquier escenario antes de que ocurra en el combate. Solo tienes que introducir tu Pokémon y el de tu rival con sus estadísticas. Y recuerda seleccionar la opción de batalla doble. Debes saber que la calculadora te da porcentajes exactos. Usar esta herramienta antes de cerrar tu equipo te permite ajustar estadísticas de tus Pokémon con la naturaleza y puntos de esfuerzo para poder debilitar o sobrevivir a amenazas específicas. Pero de poco sirven todos estos cálculos si no eres el primer Pokémon en moverse. Así que vamos a hablar del control de velocidad. La velocidad no es solo una estadística más de nuestros Pokémon, es una línea temporal que podemos manipular, estirar e incluso invertir a nuestro antojo. Pero hay varias formas de hacerlo. La primera puede ser con movimientos como por ejemplo Viento Hielo, que causa daño pero también reduce en un nivel la velocidad del Pokémon oponente hasta que sea cambiado, es decir, un 33%. También podemos paralizar al rival con movimientos como Onda Trueno. La parálisis no es solo para esperar que el rival no ataque, el verdadero secreto es que reduce la velocidad del objetivo a la mitad, un 50%. Pero los verdaderos maestros Pokémon no solo afectan al rival, afectan a todo el entorno. Aquí entran los movimientos de campo, como Viento Afín,
que duplica la velocidad de todo tu equipo durante 4 turnos. Es un turbo instantáneo que te pone por delante de cualquier amenaza, pero todo tiene su contraparte. Espacio raro provoca que los Pokémon más lentos se muevan primero durante 5 turnos. Es la forma de castigar a los equipos rápidos. Por último, el secreto que ocurre de forma pasiva, el clima. Existen Pokémon que bajo un clima adecuado duplican su velocidad. Habilidades como Clorofila bajo el sol o Nado rápido bajo la lluvia duplican la velocidad del Pokémon sin gastar un solo turno en usar un movimiento. Reducir, paralizar, acelerar o invertir no importa la manera que utilices. Lo importante es que seas tú el que decida cuándo se mueve cada Pokémon en el campo. Pero dominar el tiempo también implica saberse de memoria la velocidad de algunos de los Pokémon más utilizados. Solo cuando sepas exactamente lo rápido que es el rival, sabrás lo que necesitas para superarlo. No juegues a ciegas, estudia los números y el combate será tuyo antes de empezar. Pero, ¿y si te dijera que la velocidad no siempre importa? Existe otra forma por la que un Pokémon lento y pesado puede moverse antes que el Pokémon más rápido del mundo. Y no es un error del juego, es la prioridad. Estos son movimientos que ignoran el orden del turno independientemente de la velocidad de ambos Pokémon. Para entender bien este secreto tenemos la tabla de prioridad. La mayoría de movimientos tienen prioridad 0, lo que significa que el Pokémon más rápido se mueve antes. Pero existen movimientos con prioridad positiva o negativa. Los de prioridad positiva se ejecutan antes que los movimientos con 0 de prioridad, y los movimientos de prioridad negativa se ejecutan después de los movimientos con 0 de prioridad. Cuanta más prioridad tenga un movimiento, antes se ejecutará. Dominar la prioridad es como tener permiso para reescribir las reglas del tiempo. Hay muchísimos movimientos de prioridad, pero quiero resumirte los mejores y más utilizados. La redirección es el arte del sacrificio. Señuelo y Polvoira con prioridad +1 obligan a los ataques del rival a dirigirse hacia el usuario. Es la herramienta que permite que tu Pokémon más frágil pueda usar un movimiento mientras su compañero absorbe todo el daño. Velocidad extrema es la forma perfecta de acabar con los rivales. Al tener prioridad +2, golpea antes que casi cualquier otro ataque de prioridad del rival. Es la herramienta perfecta para limpiar el campo al final de cada partida, o para castigar a esos Pokémon que dependen de su extrema rapidez para sobrevivir. Con prioridad +3 tenemos Sorpresa, que es la estrategia básica por excelencia. Solo funciona en el primer turno que el Pokémon sale al campo. Su objetivo no es hacer daño, sino congelar a una amenaza rival un turno obligándole a perder su movimiento. Es muy útil para poder ganar el control de la partida. Por último tenemos el movimiento más rápido de apoyo, con prioridad +5, Refuerzo, que potencia el ataque de tu compañero un 50%. El secreto aquí es que no importa si tu Pokémon de apoyo es lento. Al actuar en la capa de prioridad más alta, garantiza que tu atacante principal golpee con una fuerza devastadora antes de que el rival pueda defenderse. Podemos decir que Pokémon tiene dos partes muy importantes: el combate y la creación de equipos. Hasta ahora nos hemos centrado en el combate, cómo funciona el daño, velocidad, prioridad. Pero ahora tenemos que hablar de la creación de equipos. Crear un equipo desde cero es una de las tareas más difíciles y complejas en Pokémon. Por eso mi consejo si estás empezando es que no te agobies intentando inventar. Al principio es mucho mejor utilizar equipos de jugadores experimentados. Esto te permitirá aprender cómo funcionan las sinergias del meta antes de lanzarte a diseñar los tuyos. Para eso la mejor herramienta y tu mejor aliado es la web LabMouse. En esta web puedes encontrar los equipos que están ganando torneos en todo el mundo, ver sus movimientos y, lo más importante, obtener códigos de préstamo para poder probarlos directamente en tu consola. Hablar de team building a fondo nos daría para un vídeo entero, pero si te pica la curiosidad y quieres empezar a experimentar, utiliza la web ManchStats. Allí podrás consultar las estadísticas reales de los Pokémon más usados, qué objetos llevan, qué ataques prefieren y cómo distribuyen sus estadísticas. Llegados a este punto, y si quieres tomarte Pokémon realmente en serio, tienes que grabarte una frase a fuego. Y es que un campeón no improvisa. Los torneos se ganan en la preparación, y hacer una buena preparación implica 3 cosas. Lo primero, conocer tus números. Debes saber exactamente qué ataques aguanta tu equipo, cuáles dan KO a otros Pokémon y a qué Pokémon superas en velocidad. También debemos aprender de nuestros errores. Debemos revisar nuestras partidas grabadas, tanto en Pokémon Showdown como esperemos que podamos hacer en Pokémon Champions con una cámara lucha. Mirar ese turno donde perdiste y analizar qué podrías haber hecho distinto es clave. La autocrítica forma parte de la evolución. Por último, no debes caminar solo. Encuentra una comunidad, ya sea en Discord, Twitter. Rodearte de personas con las que practicar, debatir estrategias y disfrutar del juego es sin duda la mejor estrategia para mejorar. Ya tienes la teoría, el equipo y la forma de trabajo, pero ahora queda lo más emocionante:
Los torneos presenciales. Muchos creen que el competitivo solo existe en las finales de los mundiales, pero el camino de un campeón empieza mucho más cerca de casa. Tu punto de partida son los torneos locales. Son eventos pequeños que se celebran en tiendas de TCG de tu propia ciudad. Son el escenario perfecto para experimentar qué se siente al tener al rival frente a frente, controlar los nervios y conocer a tu comunidad local. Para encontrarlos, Pokémon tiene una herramienta oficial en la web de Play Pokémon. Solo tienes que introducir tu ciudad o código postal, y el buscador te dirá qué tiendas organizan eventos oficiales cerca de ti. Si sientes que los torneos locales se te quedan pequeños y todavía quieres dar un paso más, están los torneos regionales e internacionales. Estos torneos se celebran en diferentes países y son ligas mayores, eventos de varios días, con cientos de jugadores y un nivel de exigencia altísimo. Y aquí es donde viene el consejo más importante: no tengas miedo a ir a este tipo de torneos, nadie gana su primer gran torneo. Estos torneos son experiencias increíbles para aprender, ver cómo juegan los mejores del mundo y sumergirte en la cultura Pokémon. Cada derrota en un torneo presencial te enseña más que 100 victorias en el salón de tu casa. La comunidad te espera con los brazos abiertos y ahora la pregunta no es si estás listo, sino ¿cuándo vas a empezar? Recuerda que si te gustan este tipo de vídeos, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo torneo.